Amigas y amigos, bienvenidos. Hoy conoceremos una historia que seguramente edificará tu vida, recordando que solo en Jesús hay cambio de vida. Mi nombre es Jorge Sáenz y pues tengo la oportunidad de poder compartir mi testimonio de lo que yo viví en el transcurso de mi vida antes de conocer al Señor. Y una de las cosas que yo viví en mi niñez fue de alguna forma el maltrato que yo recibí de parte de mi papá. Estuve acostumbrado desde pequeño a ver a mi papá alcohólico. Todos los días era ver a mi papá bolo. Mi papá, al morir sus papás, llegó a una depresión que se refugió en el alcoholismo. La cuestión es que afectó tanto a mi mamá como a mí. Yo soy hijo único, entonces prácticamente yo me formé solo en mi hogar. Y ver todo ese maltrato físico y verbal que yo recibí de parte de mi papá, que vos no servís para nada, que vos sos un inútil, que no sé para qué te traje la vida. Todo ese tipo de palabras hirientes yo las recibí desde mi niñez, que inclusive formaron una timidez en mi vida donde a mí yo no quería hablar con nadie. Yo amistades empecé a tener de 15 años, empecé a tener yo amistades con los de mi edad. Prácticamente yo me formé solo en mi casa, en mi hogar. Y al ver a mis papás, y yo comparaba a veces los papás de mis compañeros, mis vecinos, y yo miraba cómo ellos sonreían y todo, y ellos no sabían tal vez de lo que yo vivía en mi corazón. Tal vez miraban algo superficial en mí como vecino, pero realmente no conocían cómo yo me sentía en mi hogar. Y yo a veces anhelaba querer compartir con mis amistades, salir de la casa, pero mi papá no me dejaba. Y cuando él tomaba, como dije, él llegó a una depresión que dentro de la casa él se alcoholizaba y cambiaba de carácter. Algo que yo comprendí ahí es de que el alcoholismo es algo destructor en un hogar. Y al ver a mi papá cambiar de ánimo en violencia, yo todo eso lo recibí. Inclusive le pegaba y maltrataba a mi mamá, que yo me le ponía al brinco a mi papá. Y ya que estoy compartiendo eso, yo tuve la oportunidad de matar a mi papá 3 veces. Tuve la oportunidad de hacerle perder la vida porque en mí había creado odio y rencor. Y eso yo lo estuve acumulando y acumulando. Que cuando mi papá se quedaba tirado en la cama, inclusive en una oportunidad yo agarré un martillo y con donde se desclavan los clavos, valga la redundancia, yo se lo quería insertar en la sien a mi papá y quería desaparecerlo porque yo ya no quería seguir sufriendo. Yo eso ya no lo soportaba. Ver cómo mi mamá en su cuarto lloraba en su soledad, ella se doblaba rodillas inclusive. Yo no entendía por qué doblaba rodillas, yo solo la miraba ahí tirada en la cama y llorando, y eso a mí me enojaba y había en mí algo que me hacía despreciar a mi papá. Pero inclusive tanto fue el maltrato que yo tuve de parte de mi papá, que yo de alguna forma yo desprecié a mi madre. Yo inclusive en la graduación, cuando yo me gradué de bachillerato, yo no quería que mi mamá inclusive llegara a mi graduación. Fue en el Camino Real, recuerdo que fue en el Camino Real y yo no quería que ella estuviera ahí. Es bien interesante porque a raíz de lo que yo recibí de parte de mi papá, yo menosprecié a mi mamá. Todo eso a mí me estuvo afectando en mi niñez, pero es bien interesante que yo, sin conocer del Señor, yo sabía que había un Dios ahí arriba, que estaba ahí. Tal vez nosotros lo miramos de alguna forma muy esporádica, que allá arriba está Dios, pero ahí está. Pero no es necesario que yo tenga que interactuar con Él, no es necesario que Él esté conmigo.
Porque a veces ese pensamiento viene, qué bueno, y tenemos una vida tan normal que nunca metemos a Dios en nuestra vida diaria. Pero eso fue lo que me hizo creer el enemigo. Ahora yo entiendo, ya estando en el Señor, que el enemigo pues quería destruir mi vida, principiando lastimando la autoridad en mi hogar, que era mi papá, y por ende él estaba lastimando la otra autoridad, que era mi madre. Entonces, y vino a destruir la autoridad que yo algún día iba a tener yo, porque todos estamos destinados a algo. Ahora he entendido que todos estamos destinados a algo aquí en nuestra vida, y uno de los planes de Dios es que, como dice su palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces él ya estaba hablando desde ya de que nosotros estamos destinados a tener una familia, a tener una formación de hijos, a tener una formación de una autoridad como padres. Y eso, ahora que estando en el Señor, entiendo que eso lo quería destruir desde mi niñez. Porque uno de mis anhelos que tal vez yo tenía cuando ya era más jovencito era que tal vez algún día yo formara un hogar. Pero yo no quería tener un hogar conforme al que yo había recibido de parte de mis papás, en este caso de mi papá. Como lo había dicho, yo intenté matar a mi papá 3 veces. Inclusive la última vez que yo quise no pude hacerlo. Tenía la oportunidad de matarlo y yo me fui a mi cuarto y se me metió en la cabeza quitarme la vida. Yo fui a escondidas a la cocina a traer un cuchillo y yo lo agarré el cuchillo y me lo llevé al cuarto. Y me quité la camisa. Yo lo que quería era meterme el cuchillo. Eso era lo que yo quería, quitarme la vida. Porque había sido tanto el desprecio de mi padre, había sido tanto ese desgaste verbal y físico, golpes, por no hacerle caso a mi papá. Él influenciado con el alcoholismo, que yo me sentía de menos, yo me sentía pues que yo no valía. Cambio de vida. Cambio de vida. Y pues yo intenté matarme. Interesante, yo no pude hacerlo porque lo hice con tanta fuerza. Había agarrado el coraje para hacerlo. Le daba, no sé qué pasó, el cuchillo se doblaba. Era un cuchillo de carnicero, de aquellos grandes, y yo me quedé impresionado porque yo le daba y no penetraba. En mis entrañas yo quería pues, cortarme la vida. Yo ya no quería, en ese momento había sido tanto. Yo entendí que la depresión conduce a un espíritu de muerte, que yo ya no quería, no valoraba mi vida. Yo pensaba que para mí no iba a tener un futuro de felicidad, un futuro lleno de bendiciones como ahora yo las empiezo a entender en el Señor, y que no pasó. Y inclusive yo ese día, después de que yo intenté meterme el cuchillo, yo dije en mi corazón, si Dios realmente existes, por favor dame una prueba de que tú realmente existes, porque yo ya no puedo, yo ya esta vida ya no la soporto. Y yo sé que oí una voz audible que me dijo, todavía no es tu tiempo. Y eso yo lo tengo muy claro. Todavía no es tu tiempo. Todavía hay grandes cosas para ti. Yo, sin conocer del Señor, oí esa voz interna. Y eso a mí, después de que yo escuché esa voz, yo empecé a llorar en mi cuarto. Me tiré al suelo. No entendía por qué lo hacía. Y derramé mis lágrimas ahí y sentí tan rico que me quedé dormido. Y al ver eso, pues yo seguí con mi vida. La cuestión es de que se me dio la oportunidad otra vez yo iba estando en la universidad, tenía 25 años, porque cuando me habló el Señor yo tenía 20 y ahí quedó. Pero ya esa experiencia yo ahorita la tengo muy presente. Yo sé que Dios me habló sin saberlo. Yo sé que la voz de Dios me habló con amor y me dio una esperanza. Pero yo seguí con mi vida. Y a los 25 años, regresando de la universidad, yo vine. Fue la última vez que tuve un problema con mi papá, gracias a Dios. Yo llegué a la universidad, venía en mi carro que yo había adquirido. Y cuando yo me estaba parqueando, yo le boté una maceta a
a mi papá, que estaba en el garage. Y cuando hizo, cabal vi que mi papá salió y lo vi con cara de alcohólico. Ya dije yo en mi corazón, ya voy a tener otro problema con mi papá. Quiero que no me diga nada porque vengo enojado. Porque había una situación que había yo vivido en la universidad y venía molesto. Y mi papá me fue a hacer, y sí, que vos qué te crees, que por aquí con malas palabras me empezó a insultar y todo. Y cuando yo me bajé me agarró el hombro. Cuando me agarró el hombro, yo me desprendí. Toda la ira, todo el rencor que yo había tenido, que se había acumulado en mi vida, se levantó. Que yo lo que le hice, le quebré la nariz a mi papá. Lo volteé y le pegué a mi papá en la nariz. Y yo lo que quería era deshacerlo. Se me metió algo ahí que yo quería matarlo. Y mi mamá llegó a agarrarme el brazo. Cuando me agarró el brazo, yo quise... Mi reacción fue como estaba con esa cosa de violencia. Yo reaccioné y me le iba a ir encima a mi mamá. Cuando vi a mi mamá y la vi que sus ojitos me miraban, que yo que no debería estar haciendo eso con mi papá, de lastimarlo, me quedé así, ya no pude, me quedé con el puño así y ya no le pude, algo me detuvo y me puse a llorar y me fui a mi cuarto a llorar. Yo no quería saber ya nada. La cuestión es de que cuando yo golpeé a mi papá, al pegarle en la nariz, yo se la quebré y desprendí sangre. Y esa sangre cayó en la pared. Esta es la fecha que yo llego a mi casa y esa mancha de sangre sigue ahí. Mi papá le ha pintado esa pared. Y esa sangre que yo al lastimar a mi papá, quedó, no sé qué pasó, se quedó impregnada en la pared. Que cada vez que yo llego a la casa de mis papás y yo miro eso, me recuerdo de porque a raíz de eso yo llegué al Señor. En una iglesia me estaban invitando a una actividad y por ende yo no quería ir, pero eso había pasado una semana antes, el problema de mi papá, que perdí plática. Mi papá, nos levantamos después de que yo le levanté la mano a mi papá. Mi papá me miraba con odio, con rencor, y yo no quería hablarle tampoco. Ni nos saludábamos, ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, nada. Una semana estuve así con mi papá. Y a raíz de eso, pues me invitaron a la iglesia y hoy fui a una actividad de la iglesia y pues el Señor me habló. Y Dios, ese era el día que Dios... Me recuerdo que fue un 27 de septiembre del 2003, que pues de alguna forma yo tuve un encuentro con Dios, porque a raíz de esa actividad yo le dije al Señor, si realmente tú existes y si tú eres el que tú hablaste hace tiempo a mi vida, cuando yo tuve 20 años, de que todavía había algo para mí, que todavía no era la hora de morir, deja que, por favor, quita toda mala palabra que salga de mi boca, porque yo era mal hablado. De 10 palabras, 11 eran malísimas. Era vulgar, yo despreciaba a las mujeres. Es un sinfín de cosas que yo tenía en mi corazón y era por raíz de lo que yo he vivido en mi niñez por medio de mi papá. O eso fue lo que me hizo creer el enemigo, porque ahora entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino son contra potestades. Habla la palabra de Dios sobre eso. Entonces, ahora yo lo entiendo, de que Dios puede cambiar. Es el único que nos puede cambiar. Nadie más puede cambiar nuestra vida. El hombre se puede acercar a hablarte, aconsejarte, pero Dios es el único que puede tocar tu corazón. Yo lo entendí ahí, porque cuando yo le dije a mi papá Dios, de que ahora es mi papá, yo lo miro con mi papá Dios, de que si realmente Él existiera, que me quitara las malas palabras. Y al día siguiente, cuando yo me levanté, pasé todo el día sin decir ninguna mala palabra. Yo reaccioné hasta en la noche y dije, qué raro, hoy salí a la calle y todo, estuve con mis papás y todo, y no he dicho ni una mala palabra. Qué curioso. Dije yo en mi corazón, que en la noche yo me fui a postrar a mi cama y le dije, Señor, tú existes, porque es increíble, ya no digo ni una mala palabra, ni siquiera por la cabeza me pasa, en mi mente me pasa ni una mala palabra. Yo era mal hablado, entonces, y
Y ahí entendí que Dios es el único que puede cambiar nuestra vida, porque inclusive me quitó la timidez, porque lo que el enemigo me había sembrado, haciéndome creer que mi papá de alguna forma estaba destruyendo nuestro hogar, y había un espíritu de timidez en mi vida. Ahora yo entiendo que era un espíritu que no me dejaba hablar. Cuando yo llegué al Señor, pude empezar a tener buenas relaciones, tuve varias amistades. Cambio de vida. Cambio de vida. Ahora puedo hablar y hablar y hablar, y algo que me fascina es hablar de la palabra de Dios, porque de alguna u otra forma es lo único que a mí me hace sentir bien. Hablar la palabra de Dios es lo único que me hace sentir bien, es de alguna forma buscarlo en su casa. Yo sé que Dios me sacó de ahí y hasta acá yo sé que tomé la mejor decisión. Inclusive yo tenía un grupo de amigos, éramos como 15, que jugábamos fútbol todos los días. Cuando después de que mi papá me dio permiso para poder tener amistades, pues yo tuve una relación con ciertos compañeros que inclusive tomábamos. Después de cada partido íbamos a tomar, pero era de todos los días. Cuando yo llegué al Señor y cuando el Señor, yo sé que ese día, cuando ese 27 de septiembre de 2003 conocí al verdadero Dios, yo me quedé impactado por la decisión que tuve que tomar, que era dejar a mis amistades. Inclusive después de que acepté al Señor, quise acercarme con mis compañeros que vivían, por cierto, en la colonia en la que yo vivía, y me llegué a sentar con ellos y me dijeron, Tito, a mí mi sobrenombre es Tito, yo me llamo Jorge, pero desde pequeño siempre me decían Tito. Entonces me decían, ahí viene Tito, sí, ¿cómo están muchachos? Dios les bendiga, yo puro nuevo, ¿cómo Dios les bendiga? Decía yo, y solo me decían, qué bueno verte. Entonces me senté con ellos y de repente empezaban a hablar entre ellos y hablaban vulgaridades. Oírlos hablar fue para mí tan tedioso que no aguanté estar ahí. Este no es mi lugar, decía yo en mi mente. Y quise compartir con ellos. Pensé que tal vez a regresar de esa actividad donde yo tuve pues, un encuentro real con mi Señor, porque realmente cuando yo le dije que te aceptaba en mi corazón, yo sé que Dios entró y lo comprobé, quitándome las palabras, y lo comprobé que ya no era parte de ese grupo. Inclusive venía una amistad de ellos con una cerveza. Cuando yo lo vi, me hizo así. Yo le dije, no, gracias. Y se empezaron a reír entre ellos. Y dije, y otra vez, este no es mi lugar. Me sentí tan incómodo que me levanté y les dije, yo me voy a ir a mi casa, tengo algo que hacer. Y me fui y me despedí de ellos. Y solo oía que estaban riendo de mí. Me fui para mi casa. Pero no me fui triste. Dije, este ya no es mi lugar. Y realmente no es mi lugar, por más que yo quisiera compartir con ellos. No, yo los bendigo a ellos y espero que lleguen al Señor. Espero que Dios les toque su corazón y que es el que les puede cambiar su vida, porque conmigo lo hizo. Cuando yo fui a mi casa me fui gozoso, dije, me desprendí. Sí tenía que dar ese paso, pero lo entendí estando con ellos. Cuando yo llegué pues, a mi casa, yo le dije, gracias Padre, porque sé que hay un propósito, voy a empezar con una nueva familia. Y empecé a asistir a aquella iglesia, formé un grupo de amistades que buscaban al Señor y todo. Y fue para mí pues un cambio de vida total, porque tuve que aprender en la palabra de Dios de que el que se junta con sabios, sabio será. En cambio, el que se junta no me gusta decirlo, pero con insensatos, de alguna forma vamos a ser quebrantados, y eso no puede, con el Señor ya no puede ser así. Desde ahí empezó un caminar muy hermoso. Para eso ya en el 2015 yo vine a Ministerio de Ebenecer, estoy en el departamento de obreros, ahorita actualmente sirviendo ahí, pero cuando vine a la iglesia, inclusive en la iglesia anterior, yo estuve frustrado con relaciones. Hasta ahí empecé a tener novia. Es increíble que hasta ahí empecé a tener novia. Yo en el mundo nunca tuve novia. Mi pasión, por decirlo así, era el fútbol. Era lo único. Pero en la iglesia empecé a conocer personas del sexo opuesto donde me llamaba la atención.
Y tuve 4 relaciones que realmente pues, no se pudo. Y para eso pasaron 12 años en esa iglesia. Pero yo desde que llegué al Señor en el 2003 empecé a escuchar al apóstol Sergio en la radio. Tuve la oportunidad de todos los días, la 91.7, escuchar al apóstol, y ahí empecé a escuchar sus prédicas, me llenaba de palabra, inclusive tengo un montón de cuadernos llenos de prédicas del apóstol Sergio y de siervos que colocaba para poder predicar, y yo apuntaba. Y en el 2015 pues Dios me hizo el llamado. Yo pues me salí de aquella iglesia y vine a Ministerios de Benecer. Inclusive yo vine aquí lastimado con el servicio, vine tal vez lastimado con relaciones con el sexo opuesto, donde yo pensaba que no iba a tener familia. Pues viniendo acá pude adquirir un carro porque me quedaba algo lejos de la iglesia. Tenía unos ahorros y pude adquirir un carro. Empecé inclusive a servir nuevamente aquí en Ministerios de Benecer. Empecé en el departamento de evangelismo, donde conocí la que ahora actualmente es mi esposa, la que Dios me concedió como mi esposa, mi ayuda idónea. En esta iglesia me estoy tratando de llenar más, aún más. Puedo decir que tal vez no he alcanzado a la perfección, y como hemos sido enseñados, perfección el sinónimo de perfección es madurez. Hay que madurar más cosas diariamente, hay que seguir madurando cosas en el alma que todavía estamos faltos. Hay cosas que tal vez ignoramos, y cuando llegamos a comprender que la palabra ahora se tiene que revelar en nuestra vida para que haya un cambio más perfeccionado en nuestra vida, porque la palabra dice que Dios viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y aquí estoy en el proceso de casarme con Él. Yo, pues, juntamente con mi esposa, estamos haciendo el esfuerzo de querer agradar al Señor. Sé que no somos perfectos, pero hasta acá Dios no nos ha dejado. Y me ha regalado 2 hermosas princesas, una de 4 años y otra que va a cumplir 2. Y hasta acá yo he visto la mano de Dios. Hasta acá Dios no me ha dejado. Ha cumplido de alguna forma cada una de las promesas que se han estado evidenciando en mi vida. Y eso para mí, el ponerlo sobre la mesa, me hace decir: Dios es bueno. Y que su misericordia ha sido grande para conmigo, que de yo ser un hombre, un niño despreciado, menospreciado, de ser alguien que deseaba la muerte, inclusive de alguien de haber deseado la muerte, intentar matar a su padre, que inclusive yo no debería estar aquí, yo debería estar en la cárcel cumpliendo una condena por haber matado a mi papá, pero Dios no lo permitió. Y gracias a Dios hasta aquí, pues la relación con mi papá está vivo, mis papás están vivos, y yo tengo una buena relación, una relación estable. Ya no es como antes, yo ya lo perdoné, yo no tengo nada con él. Yo miro a mi papá, yo lo miro con ojos de misericordia. Ya no tengo odio, rencor hacia él. Tal vez él me podría levantar la voz y que a mí no me afectaría, porque hasta acá Dios sanó mi corazón, hasta acá Dios ha hecho lo que ha tenido que hacer, y estoy en ese proceso. Un proceso de limpieza, un proceso de purificación, donde hasta acá Dios no me ha dejado, ni a mi esposa. Y juntos estamos como familia, perseverando, creciendo, y yo no vuelvo atrás. Algo que estoy convencido es que yo no vuelvo atrás. Y para con Dios, para adelante, sabiendo que su venida está cerca y que en el nombre de Jesús nos vamos. Amigos, esperamos que esta historia haya sido de edificación para tu vida, recordando que solo en Jesús hay cambio de vida. Esto fue una producción de Rema Communication Group.